Amados hermanos, espero que cada uno de nosotros hayamos descansado lo suficiente. Cada uno de nosotros, esta noche que ha pasado, hayamos reposado para que nuestro corazón, nuestra mente esté preparado para escuchar el mensaje de Dios. Cada primer de la semana tenemos ese deber como cristianos. Y hablando del reposo, hoy voy a tocar un tema que se refiere a ese tema del reposo, el reposo de Dios. Quiero que leamos primero en Hebreos 4, 1, verso 1 y 2. Hebreos 4, versículo 1 y 2. Nos dice así la palabra del Señor. Hebreos 4, 1 y 2. Temamos, pues, no sea que permaneciendo aún la promesa de entrar en su reposo, alguno de vosotros parezca no haberlo alcanzado, porque también a nosotros se nos ha anunciado la buena nueva como a ellos, pero no les aprovechó el oír la palabra por no ir acompañada de fe en los que la oyeron. Amados hermanos, Dios desde el principio del mundo ha procurado de que nosotros, los seres humanos, las personas que vivimos aquí en la tierra, tengamos una esperanza de salvación. En el principio, cuando ocurrió el problema de la caída del hombre, Dios habló de un reposo. Eso fue algo simbólico. Fue un día. Se habla de que ese séptimo día que Dios estableció en el principio era para que el hombre pudiera descansar físicamente. Pero el objetivo de Dios iba más allá que simplemente un descanso físico. Dios quiere, hermano, que nosotros podamos descansar en nuestras almas, que nosotros podamos tener ese reposo espiritual y por lo tanto esa comunión íntima con Dios para siempre. En el principio, Dios dice que hizo el mundo y el universo en 6 días y simbólicamente se habla de que Él reposó el séptimo día. Yo creo, hermanos, que todos sabemos que para Dios no iba a ser ningún problema hacer todo en un instante, como lo hizo. Pero Dios nos enseña a través de su palabra que cada cosa tiene su momento. Y Él estableció después, en forma física, un día que estableció como el día de reposo, el séptimo día. Pero Dios no quiere, hermano, que nosotros nos limitemos a pensar solamente en algo físico, sino que el propósito del Señor, como vamos a ver hoy, era ir más allá, buscar que nosotros, hermanos, podamos alcanzar el pleno descanso de nuestras almas. Quiero, hermano, que veamos en Hebreos 4:7, un poquito más adelante de donde leímos. Y dice así la palabra de Dios, Hebreos 4:7. Otra vez determina un día, hoy, diciendo, después de tanto tiempo, por medio de David, como se dijo, si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. Dice el verso 8, porque si Josué le hubiera dado el reposo, no hablaría después de otro día. Aquí, hermanos, vemos que el Señor nos habla de que Él desea que nosotros descansemos. Y el Señor Jesucristo también, en Mateo 11, 29, 28 y 29, hasta el 30, nos dice también lo siguiente. Mateo 11. Capítulo 11, del 28 al 30.
venid a mí, todos los que estáis trabajados y cargados. ¿Y qué cosa dice? Y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso, nuevamente la palabra, para vuestras almas. Vean aquí, propósito de Cristo, propósito de Dios, es que nosotros descansemos, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Nosotros, hermanos, estamos invitados por Dios a entrar en su reposo. Y al igual que el pueblo de Israel, nosotros, hermanos, tenemos la opción de aceptar entrar en el reposo de Dios o no entrar. Pero ¿qué es lo que impide, hermanos, que nosotros podamos alcanzar ese reposo prometido por Dios? No solamente ahora, sino desde el principio del Edén. Hay muchas personas que por medio de la fe en Cristo, aunque no hayan oído de Cristo, pero la fe es en Cristo, en la persona de Cristo, vamos a ver más adelante ese punto, ellos han tenido la promesa de ese reposo, o sea, del descanso de las almas. Dios, hermano, en el Antiguo Testamento utilizó muchas figuras, muchos ejemplos, que eran sombra de lo que había de venir, porque así como nosotros tenemos la proyección de la sombra no es la realidad es la imagen misma. Entonces, así mismo, hermano, hoy en día tenemos referencia de todas esas sombras que Dios utilizó para que hoy, en el tiempo en que estamos, a través de Jesucristo, nosotros tengamos lo verdadero. Lo verdadero no es el tabernáculo del Antiguo Testamento. Lo verdadero no es lo que era antes los sacrificios de animales. Lo verdadero no es tampoco lo que era un día como el día de reposo. Todo lo que es verdadero, hermano, para nosotros hoy es a través de Jesucristo, en el cual se cumplen todas las promesas. Ahora, el problema de alcanzar el reposo y de entender esto del reposo, hermano, que es la salvación. Lo que debemos entender, hermano, con respecto al reposo es la salvación de nuestras almas, que ha estado desarrollándose este plan de salvación desde el principio del mundo hasta el último ser humano que sea alcanzado por ese reposo. Es que tenemos que saber que partimos primero de un punto. ¿Cuál es el punto? Vamos a usar como ejemplo modelo lo que ocurrió con el pueblo de Israel. Hay muchos otros ejemplos que podríamos usar, pero vamos a usar el pueblo de Israel cuando salieron de Egipto. Egipto es el punto de partida del hombre pecador. Venimos, hermanos, siempre todos partimos como pecadores porque no hay nadie exento. Todos somos pecadores delante de Dios. Por lo tanto, Egipto representa el mundo de pecado. Israel estuvo por 430 años ahí esclavizados. Entonces Dios le envió a Moisés y fue liberado de ese yugo del pecado. Pero lamentablemente algunos creyeron y otros no creyeron. La gran mayoría lamentablemente no creyeron. Fueron postrados en el desierto. Cuando ellos se fueron guiados por Moisés, fueron dirigidos hacia un lugar. Ese lugar, hermano, es lo que se llama la tierra prometida. Para nosotros, nuestra tierra prometida es el cielo. Queremos alcanzar el cielo. Pero para alcanzar el cielo tenemos que reconocer que partimos de un mundo de pecados. Reconocer de que nosotros somos pecadores y que necesitamos arrepentirnos delante de Dios de una manera sincera. Y que tenemos que hacerlo con fe. Porque la llave para poder abrir esa puerta de salvación es a través de nuestra fe en nuestro Señor Jesucristo. Ahora, veamos el ejemplo típico. En Primera de Corintios capítulo 10, verso 1 al 6. Y veamos lo siguiente. Aquí se habla de una amonestación que se le hace al pueblo de Israel porque ellos estaban en pecados, en un lugar donde había idolatría. Y ellos de allí, guiados por Moisés, guiados por Dios,
fueron hacia la tierra prometida. Ellos no sabían hacia dónde iban, no sabían lo que estaba esperando. Nada más que tenían que confiar en el Señor. Iban a haber pruebas, iban a haber sufrimiento, quizás hasta muerte, pero el Señor iba a estar con ellos. Dios estaba prometiendo que iba a estar con ellos. Partieron del mundo del pecado, iban hacia la tierra prometida, pero entre un punto y el otro entra lo que Dios llama el reposo, la salvación de nuestra alma. Y veamos lo que dice la palabra de Dios para entender mejor. Capítulo 10, versos 1 al 6. Porque no quiero, hermanos, que ignoréis que nuestros padres todos estuvieron bajo la nube y todos pasaron el mar. Y todos en Moisés fueron bautizados en la nube y en el mar. Y todos comieron el mismo alimento espiritual. Y todos bebieron la misma bebida espiritual. Y fíjense ahora cómo dice, porque bebían de la roca espiritual que los seguía. Y la roca era Cristo. Pero de los más de ellos no se agradó Dios, por lo cual quedaron postrados en el desierto. Mas estas cosas sucedieron como ejemplos para nosotros, para que no codiciemos cosas malas como ellos codiciaron. Vemos, hermanos, cómo el Señor proveyó al pueblo de Israel todas las cosas que necesitaban para liberarse del yugo del pecado y especialmente en ese momento físicamente del yugo de Faraón y de Egipto. Todo tiene una relación. Y de ahí, hermanos, iban hacia la tierra prometida, el cual tenían que creer de que iban a llegar, que Dios le iba a proteger y que iban a llegar a ese destino. Pero para llegar de un punto al otro, tenían que pasar, hermanos, por lo que era el Mar Rojo. Para atravesar el Mar Rojo, hermanos, se dice que ese mar era inmenso, un mar inmenso. Faraón los estaba correteando, el pecado los asediaba, querían volverlos a esclavizar y ellos estaban frente a esa muralla prácticamente imposible de atravesar, que era el Mar Rojo. Y el Señor proveyó, hermano, salvación. El Mar Rojo, hermano, ahí simboliza el momento de la salvación, el momento de la liberación de nuestras almas. Simboliza también, como ahí menciona el apóstol Pablo en 1 Corintios 10, el bautismo. ¿Se acuerdan también, hermanos, de otra liberación similar? Cuando Noé fue separado del mundo de maldad a través de un arca que se fue construida y el agua que anegó o sumergió al mundo lo separó del mundo de pecado, del mundo de maldad. Y solamente Noé y su familia fueron salvos. 8 personas, de tantas personas que habían, Noé y su familia fueron salvos. Entonces, hermanos, hay muchos ejemplos similares, pero en el caso específico, ahora que estamos hablando del Mar Rojo, ahí cuando uno habla de que uno atraviesa el Mar Rojo, es que participa de la protección y de la bendición de Dios y de la liberación de nuestras almas. Lamentablemente, muchos comenzaron bien ahí porque aceptaron cruzar el Mar Rojo, lo que es como símbolo del bautismo. Y eso iba cubriendo a ellos a través de toda su ruta hacia la tierra prometida. Ellos podían llegar en un tiempo bastante corto para llegar a la tierra prometida. Pero lamentablemente, como dice el autor ahí de 1 Corintios 10, ellos quedaron postrados en el desierto. Mientras ellos estaban en su recorrido, a pesar de su rebeldía, el Señor dice que él estaba con ellos, les estaba protegiendo, les estaba, hermanos, cuidando para que ellos se mantuvieran en el camino correcto. Lamentablemente, ellos no creyeron. Vamos a ver lo que dice también en el libro de Hebreos. Nuevamente donde estábamos en el libro de Hebreos capítulo 4. Ajá.
Vamos a leer el versículo 3 en adelante. Pero los que hemos creído entramos en el reposo de la manera que dijo. Por tanto, juré y mi ira no entrarán en mi reposo, aunque las obras suyas estaban acabadas desde la fundación del mundo. Porque en cierto lugar dijo, así del séptimo día, y reposó Dios de todas sus obras en el séptimo día. Y otra vez aquí, no entrarán en mi reposo. Por lo tanto, puesto que falta que algunos entren en él, y a aquellos a quienes primero se le anunció la buena nueva, o sea, la salvación, hermano, no entraron por causa de desobediencia. E inclusive, hermanos, si leemos un poco más atrás, en el capítulo 3, versículos 16 en adelante, nos dice así: ¿quiénes fueron los que, habiendo oído, le provocaron? ¿No fueron todos los que salieron de Egipto por mano de Moisés? ¿Y con quienes estuvo él disgustado 40 años? ¿No fue con los que pecaron, cuyos cuerpos cayeron en el desierto? ¿Y a quienes juró que no entrarían en su reposo, sino aquellos que desobedecieron? Y vemos que no pudieron entrar a causa de incredulidad. Así que vemos, hermanos, que todos nosotros estamos invitados a entrar en el reposo de Dios, o sea, la salvación. Tenemos que aceptar de que salimos de un mundo de pecado. Tenemos que aceptar de que somos pecadores y que por nuestro propio medio no podremos salir de esa esclavitud. Tenemos muchas cosas que arrepentirnos. Tenemos que examinarnos cada uno, ¿verdad? Aceptar las cosas que tenemos que cambiar y cada día, hermano, crecer en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo, para que la fe que es la que nos va a salvar, la fe en Cristo, no nuestras obras, sino la fe en Cristo, es la que nos va a llevar hacia la tierra prometida, que es la Jerusalén celestial. Tenemos que ver, hermano, que hacia la Jerusalén celestial, entonces tenemos que atravesar primero el Mar Rojo. ¿Cuántos de los que estamos aquí oyendo el mensaje hemos atravesado ese Mar Rojo? ¿Cuántos hemos obedecido? ¿Verdad? En el momento del bautismo, el agua no nos salva, pero es el mandamiento que Dios ha establecido de ser sumergido en agua para que el evangelio de Cristo se aplique en el sentido de la muerte, sepultura y sobre todo la resurrección se aplique en nuestra vida. Jesucristo, dice la palabra de Dios también, que Él es el mismo ayer, hoy y siempre. Cristo ha estado presente a través de la historia. Cristo, hermano, ha estado prácticamente, podemos decir, bautizando, cubriendo a la humanidad para redimirnos por medio de su sangre, lo que hizo en la cruz del Calvario. Hoy envía a cada uno de nosotros a llevar el mensaje de salvación y en el cual el bautismo es el medio en el cual, a través de la fe en Cristo, a través de la obediencia a Cristo, nosotros entramos en el reposo. Pero necesitamos creer, hermano, porque por las obras nadie podrá ser salvo. Esta obra es una obra de fe, no es una obra meritoria, ni tampoco una obra de ley, sino que es una obra de fe. Y por lo tanto Jesucristo nos invita a tener presente que hay un día de salvación. Veamos lo que dice en 2 de Corintios. 2 de Corintios capítulo 6, versículo 2. Segunda de Corintios 6:2. Recuerda lo que dijo en Hebreos 4:7. Habla de un día. Ahora aquí en 2 de Corintios 6:2. Porque dice, en tiempo aceptable te he oído y en el día de salvación te he socorrido. ¿Cuál es el día, hermano? ¿Cuál es ese día de salvación? ¿Cuál es ese día en el cual podemos tener reposo? Que Cristo nos invita a tener reposo. He aquí, dice el apóstol Pablo, ahora, o sea, el tiempo aceptable. He aquí ahora el día. Óigase bien, hermano, hoy, si no hemos entrado al reposo de Dios, hoy es el día de salvación.
Todos nosotros tenemos que tener la seguridad de que hemos entrado en el reposo, no en un día físico, principalmente. Eso fue un ejemplo, algo que Dios utilizó en el Antiguo Testamento para llevarnos ahora al verdadero reposo, que es a través de Cristo Jesús. Ese día de reposo puede ser hoy domingo para algunos, puede ser mañana si alguien acepta a Cristo. Ese es el día de salvación, o cualquier otro día de la semana, porque no es el día físico lo importante. Lo importante es aceptar a Cristo hoy. Hoy tenemos que estar seguros, hermanos, de que somos salvos. Hoy tenemos que estar seguros de que nosotros pertenecemos a Cristo, de que somos soldados del Señor. Los días son malos, dice el apóstol Pablo. Vienen días malos. Siempre cuando oímos esa palabra que vienen días malos, pensamos que eso es algo remoto, que eso de repente, bueno, ¿quién sabe cuándo vendrá o ya pasó? Porque eso pasó en los tiempos del primer siglo, cuando mataron tantos cristianos. Pero solo el Señor sabe esos momentos difíciles. Estamos viviendo momentos difíciles. Cuando pasó lo del 89 con la invasión aquí en Panamá, pensé que ese era lo más difícil que podía atravesar en Panamá. Pero miren, ahora tenemos esto. Y nadie sabe más adelante cosas que puedan venir según Dios lo permita. Así que, hermanos, necesitamos estar seguros de nuestra salvación. La salvación no es por obra, la salvación no es por una persona especial. La salvación pertenece a Dios y es a través de Jesucristo. Hermano, yo quiero preguntar antes de terminar. ¿Cuántas maravillas, cuántos milagros Dios ha hecho en su vida? ¿Cuántas cosas buenas Dios ha hecho para usted y su familia? 1, 2, 3. ¿Cuántas cosas Dios ha hecho que usted considera que es un gran milagro para usted? ¿Cuántas maravillas usted ha visto, ha sido testigo en las personas que usted conoce? Solamente menos con abrir los ojos, nosotros decimos que hay un milagro. Porque cada día que podemos respirar es gracias a Dios. Porque el Señor nos suministra ese oxígeno que nos da la vida. Y Dios nos da muchas cosas más para que seamos agradecidos. Porque es importante ser agradecidos y reconocer las cosas pequeñas o las cosas grandes que Dios nos da es por su voluntad. Necesitamos hacer una lista y decir, yo creo en Dios y creo en su poder, porque la Biblia dice que Él es omnipotente. ¿Cuántos creemos que Dios es omnipotente? Yo lo creo, mi familia lo cree. Pero, ¿cuántas maravillas Dios tiene que hacer en mi vida para yo reconocer de que Dios es todopoderoso? El pueblo de Israel, como leímos ahí en 1 Corintios 10, al principio, Dios hizo muchas maravillas. Le abrió el mar rojo, lo liberó, le dio de comer maná, le dio agua, le dio protección, le dio cuidado, lo llevó hacia la tierra prometida, donde fluye leche y miel. Muchas cosas hizo Dios por ellos, los protegió. Y siempre ellos se olvidaban de las maravillas de Dios. Cuando venga el Hijo del Hombre, dice, hallaré fe en la tierra. Necesitamos, hermanos, cada día asegurar en nuestros corazones, si alguien no ha llegado a conocer a Cristo de todo corazón, este es el momento. Hoy es el día de salvación. Hoy es el día de arrepentimiento y poder entrar en ese reposo prometido por el Señor. La humanidad, hermanos, como no lo vamos a leer, pero sí, yo les aconsejo que en su casa lean de Hebreos capítulo 3 hasta el capítulo 4, esos 2 capítulos, para que entiendan bien ese mensaje sobre el tema del reposo. Pero debemos saber que las causas principales para no entrar en el reposo de Dios, el reposo espiritual, ahí nos habla, hermano, de que debemos reconocer cuando un hombre, una persona, tiene un corazón malo de incredulidad. Cuando nos resistimos en aceptar que Dios es todopoderoso. No necesitamos ver un mar que se abra, no necesitamos ver resurrecciones. Si la palabra de Dios, que es viva y eficaz, nos dice que eso fue así, que ha sido, hermano, debemos creer. La palabra de Dios nos infunde ese valor para creer. Si no lo hacemos así, hermano, dice la Biblia que podemos estar en peligro
de endurecer nuestros corazones. Ese es el peligro. Cuando nos alejamos mucho de la palabra de Dios, ese corazón se va endureciendo. Por eso yo les exhorto, hermanos, a que se mantengan firmes en la lectura de la palabra, examínela, estudienla, memorícela, todo lo que tenga que ver con la palabra, amen la palabra para que sean creyentes y no incrédulos. Y de esta manera no caigan en el otro problema, que es vivir apartados de Dios. Uno puede estar llegando a la iglesia, pero su corazón puede estar apartado de Dios. Y ese es un peligro, hermano, ser un apóstata. Y que esté fingiendo es peor, porque Dios conoce nuestros corazones y sabe quién está andando en la verdad y quién no lo está haciendo. Y tendremos que dar cuenta a Dios de eso. Hay muchas otras cositas que quisiera hablar de este tema, hermano, pero estamos limitados un poco de tiempo. Así que, hermanos, que Dios los bendiga mucho. Yo les exhorto a que se mantengan firmes en la fe y que estén contentos. Estamos contentos, hermanos, porque realmente Dios nos ha dado la salvación en Cristo Jesús. Que Dios les bendiga.